Shalom, amados. A continuación, los comentarios de la parashá número 14, Vaera, significa y me mostré. Está comprendida por Éxodo desde capítulo 6, versículo 2, a capítulo 9, versículo 35, y por la Haftará, Ezequiel, capítulo 28, versículo 25, a capítulo 29, versículo 21. Éxodo, capítulo 6, versículo 2, dice: Y Dios habló a Moisés. Rabí Abba comenzó sus reflexiones sobre esta parte con el versículo: confíen en el Señor por siempre, literalmente hasta Ad, porque el Creador es modelador de mundos, literalmente roca de edades. Isaías 26, versículo 4. Dijo: toda la humanidad ha de tender al Santo bendito sea y poner su confianza en Él para que su fuerza sea extraída de la esfera que se llama Ad, que es Tiferet, y sostiene el universo y lo liga en un todo indisoluble. Este es Ad, es el deseo de las colinas perpetuas. Génesis 49, versículo 26. Es decir, las dos madres trascendentes, el año del jubileo, que es Binah, y el año de remisión, que es Malhut, como ya se ha visto antes. El deseo del primer ser es coronar esa esfera con gloria, con el derrame de bendiciones y cisternas de agua dulce. En cambio, el anhelo de la otra es recibir de Ad esas mismas bendiciones e iluminaciones. Por eso dice: confíen en el Señor hasta Ad. Es decir, contemplen los mundos de la emanación solamente en la medida de la esfera Ad, pues más allá de ella hay una región oculta tan trascendente que supera a todo entendimiento, la fuente de donde los mundos fueron diseñados y llegaron a ser. En este punto solo es permitido contemplar la deidad, pero no más allá, porque es totalmente recóndito. Es el creador de donde fueron modelados todos los mundos. Rabí Judá dijo: tenemos una directa prueba escrituraria de esto, pues está dicho: pregunta por los días que han pasado, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, y pregunta de un lado del cielo hasta el otro. Deuteronomio 4, versículo 32. Hasta este punto puede el hombre investigar, pero no más. Otra explicación de este versículo es la siguiente: el hombre siempre debe confiar en el Santo bendito sea. Quien confía en él nunca será confundido por el mundo. Salmos 25, versículo 2. Quien depende enteramente del nombre santo está firmemente establecido en el mundo, así como al mundo lo sostiene este nombre. Por las dos letras Yud Hei, el Señor diseñó los mundos, este mundo y el mundo por venir. Este mundo fue creado por el atributo de la justicia y el mismo atributo lo sostiene, para que la humanidad pueda fundar su vida en la justicia y no apartarse del camino de la rectitud. Éxodo capítulo 6, versículo 2 dice: y Elohim habló a Moisés y le dijo: yo soy Yud Hei Vav Hei. Antes, en el versículo 22, está escrito: y Moisés dijo: Señor Adonai, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Qué profeta habría hablado con tanta audacia, salvo Moisés, que conocía que lo esperaba otro grado superior, es decir, Yud Hei Vav Hei? Rabí Isaac dijo: Moisés, que era fiel en la casa de Dios, se dirigió a él sin temor y temblor, como un camarero encargado de la casa. Según otra explicación, las palabras "y Dios habló y le dijo, yo soy Yud Hei Vav Hei", significa que la manifestación era en los dos atributos, en la justicia y en la misericordia, ambos adecuadamente encuadrados y unidos. Rabí Simeón dijo que se manifestaron no unidos, sino sucesivamente, como lo indica la expresión, y Elohim habló y le dijo: yo soy Yud Hei Vav Hei.
etapa tras etapa. Rabí Yose dijo: Moisés ciertamente habría sido castigado por la audacia de su lenguaje si no hubiera sido camarero de la casa y hombre de Dios. Fue como un hombre que se hubiera casado con la hija del rey y al tener alguna disputa con ella, le hablara con vehemencia. Ella estaba a punto de contestarle cuando apareció el padre de ella, el rey. Al verlo, ella se detuvo y él tomó la palabra. Dijo al marido: ¿Sabes que yo soy el rey y que estás hablando contra mi hija, que es como si hablaras contra mí? Así Moisés se quejó contra Adonai, la Shejina, y le contestó Elohim, el rey, y yo aparecí. Dios era como un rey que tiene una hija no casada y también un amigo personal. Cuando quería decir algo al amigo, mandaba a su hija para que le hablara en su nombre. Entonces la hija se casó y en el día de su matrimonio el rey proclamó: Desde hoy llamarás a mi hija, la señora, la matrona. Y a ella le dijo: Hasta ahora yo acostumbraba a hablar a través suyo y a quienes deseaban audiencia conmigo, pero ahora yo hablaré directamente a tu marido y él transmitirá mis mensajes. Un día el marido habló ásperamente a la princesa en presencia del rey, y antes de que ella pudiese contestarle, el rey tomó la palabra. Dijo: No soy yo el rey con quien nadie puede hablar sino a través de mi hija, y no te he dado mi hija a ti, y no he hablado contigo directamente, privilegio no otorgado a ningún otro. De manera similar, Dios dijo a Moisés: Antes de que la Shejina se hubiese desposado, yo aparecía a los patriarcas como el Shaddai, y ellos no podían hablar conmigo directamente, sino a través de mi hija, la Shejina, y tú fuiste el primero a quien yo hablé, cara a cara, y ahora te atreves en mi presencia a hablar de mi hija de tal manera. Éxodo 6, versículo 3, dice: Y yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. La letra Baf en relación con Jacob simboliza, según Rabbi Hillá, la superioridad de la manifestación divina a Jacob como superior sobre la que fue otorgada a los otros dos. El suyo es el grado unificador armonizador, sin embargo, no fue digno de usarlo como lo hizo Moisés. Éxodo 6, versículo 4, dice: Y también he establecido mi pacto con ellos de darles el país de Canaán. Esto como una retribución por el pacto de la circuncisión. Solo de aquellos que son miembros fieles de este pacto se puede decir que poseen el país, que es una heredad de los justos, como está escrito: Tu pueblo será de todos justos, ellos poseerán el país. Isaías 60:21. Aún a José no se lo llamó justo, antes de que hubiera guardado el signo del pacto en el momento de la tentación. Rabí Eleazar preguntó una vez a su padre, Rabí Simeón, en presencia de Rabí Abba: ¿Por qué se dice aquí, yo aparecí, en vez de yo hablé a Abraham? Rabí Simeón contestó: Hijo mío, esto contiene un misterio profundo. Observa ahora. Hay colores develados y colores no develados, siendo esto una parte del misterio de la fe. Pero los hombres no conocen estos asuntos ni reflexionan sobre ellos. Los colores visibles no los percibió ningún ser humano antes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Por eso se dice: y aparecí. ¿Y qué son estos colores visibles? Los de El Shaddai, el reflejo de colores más elevados. Pero estos últimos están ocultos y Moisés solamente los percibió. Pero los patriarcas no los ignoraban totalmente, pues ellos captaron los no develados a través de los visibles que ya conocían. Está escrito: y los sabios serán resplandecientes como el esplendor del firmamento, y aquellos que atraen a muchos a la justicia serán por siempre jamás como las estrellas. El sabio es el que, con el poder
de su propia contemplación, llega a la percepción de misterios profundos que no se pueden expresar con palabras. El firmamento es el firmamento de Moisés, su grado de conocimiento divino que se haya colocado en el centro y cuyo esplendor está vedado. Este firmamento está encima de aquel otro que es no esplandeciente y cuyos colores son visibles y no tan brillantes como el invisible. Hay 4 luces, es decir, emanaciones, de las cuales 3 son recónditas y una es develada. Hay una que arroja luz hacia afuera, Gesed, una que brilla para sí misma solamente, Geburá, y es como los cielos en cuanto a pureza, una de color púrpura que reúne luz en sí misma, Tiferet, y una por sí misma sin luz, Malhut, pero que mira a las otras y las refleja como una lámpara refleja al sol. Las primeras 3 son recónditas y cobijan a la que es develada. De todo esto es símbolo el ojo. En el ojo son visibles 3 colores, pero ninguno de estos brilla porque son no luminosos. Ellos son paralelos a esas luces que son reveladas, y fue por medio de estos colores visibles que los patriarcas fueron capacitados para distinguir los colores que son luminosos pero invisibles, esto es, los colores que solo Moisés conocía y que fueron ocultados de los demás y revelados a él en ese firmamento que él había alcanzado y que están por encima de los colores viables. Para entender este misterio, cierra tu ojo y comprime tu globo ocular y distinguirás colores radiantes y luminosos que solo se pueden ver con los ojos cerrados. Por esta razón decimos que Moisés poseía el espejo luminoso que está por encima del no luminoso, el único que los demás conocen. Pero los patriarcas fueron capaces, mediante los colores revelados, de conseguir aquellos otros que eran ocultos. Este es el sentido de las palabras: yo aparecí a Abraham, es decir, en los colores visibles, pero no fui conocido a ellos por mi nombre, Yud Hei Vav Hei, es decir, en los superiores colores luminosos ocultos que solo Moisés tuvo el privilegio de ver. El ojo cerrado ve el espejo de luz, el ojo abierto ve el espejo que no es luminoso. Por eso se emplea con respecto al espejo sin luz el término ver, porque es distinguible, pero con respecto al espejo luminoso se emplea el término conocer, porque está oculto. Entonces vinieron Rabí Eleazar y Rabí Abba y besaron la mano de Rabí Simeón, y Rabí Abba lloró y dijo: desdichado el mundo cuando tú, maestro, te apartes de él. Sin ti será un huérfano, porque entonces, ¿quién iluminará las palabras de la Torá? Luego citó el saludo de David y Nabal. Que estés bien, literalmente, la palabra hebrea usada significa que sea por la vida, que la paz sea contigo. Dijo: seguramente David conocía la iniquidad de Nabal, y siendo así, ¿cómo pudo saludarlo de este modo? Pero es que era día de Año Nuevo, el día cuando el santo juzga al mundo, y la intención de David al usar las expresiones en que le expresaba por la vida y que estuviera en paz, era dirigirse a aquel de quien proviene toda vida y paz, para hacer una adecuada profesión de fe. Y saludar a una persona justa con shalom, que significa paz, armonía, es como saludar al santo, especialmente cuando el saludo se dirige a ti. Oh Maestro, que en tu propia persona representas la armonía entre el arriba y el abajo. Pero no está permitido saludar así a una persona inicua, y aun cuando es inevitable, no hay falta de sinceridad involucrada en la frase, cuanto exteriormente se dirige a la persona referida, pero la intención interna es dirigirse a Dios. Éxodo 6, versículo 6 dice: por lo cual di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Rabí Judá dijo:
Estas palabras están en mal orden y debieran decir, primero, yo os redimiré y luego, yo os sacaré. Pero la razón por la cual el sacar está colocado antes es que Dios deseaba anunciarles primero la mejor de las promesas. A este observó Rabí Yose, pero la mayor promesa de todas no viene acaso como última, esto es, yo os tomaré para mí como un pueblo y yo seré para vosotros un Dios. Rabí Judá respondió, la liberación de Egipto fue entonces la preocupación principal del pueblo, porque desesperaba de escapar a causa de la presencia de las artes mágicas con las cuales los egipcios mantenían sus prisioneros. De ahí que viene primera en el orden de la proclamación, seguida por la promesa de liberación de la servidumbre una vez por todas, pues podían temer que los egipcios volverían a esclavizarlos. Luego vino la promesa de la redención, es decir, que él no meramente los libraría de Egipto y luego los abandonaría a su propia suerte. A esto siguió la proclamación de que él los haría su pueblo. Y finalmente vino la promesa de que los traería a su propio país. Éxodo capítulo 6, versículo 9 dice, y Moisés habló así a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés por angustia del espíritu. ¿Cuál es el sentido de angustia del espíritu? Que literalmente significa cortedad de aliento. Rabí Judá interpretó la expresión literalmente. Ellos no tienen descanso de sus trabajos ni tiempo para respirar. Pero Rabí Simeón vio en la expresión una significación mística. Aún no se había manifestado el jubileo, el mundo de Biná, la morada de la libertad trascendental para darles reposo espiritual, y el último espíritu, Malhut, aún no era capaz de ejercer funciones, y así hubo angustia en este espíritu. Éxodo 6, versículo 12, dice, y Moisés habló al Señor diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo entonces me oirá Faraón a mí de labios no circuncisos? ¿Cómo pudo Moisés atreverse a decir esto? ¿No le había prometido ya el santo cuando dijo que no era elocuente, que él estaría en su boca? Éxodo 4, versículos 10 al 12. ¿O es que el santo no mantuvo su promesa? Pero hay aquí un significado interno. Moisés se encontraba entonces en el grado de voz y el grado de expresión se hallaba entonces en exilio. De ahí que dijera, ¿cómo me oirá Faraón? Dado que mi expresión está en servidumbre a él, siendo yo solamente voz y careciendo de expresión. Por eso Dios juntó a él, a Aarón, el cual era expresión sin voz. Cuando vino Moisés, apareció la voz, pero era una voz sin palabra. Esto duró hasta que Israel se acercó al monte Sinaí para recibir la Torá. Entonces la voz se unió con la expresión y la palabra fue hablada, según está dicho. Y el Señor habló todas estas palabras. Éxodo 20, versículo 1. Entonces Moisés, en plena posesión de la palabra, estando unidas voz y palabra, esta fue la causa de la queja de Moisés, de que carecía de palabra, salvo cuando estalló en queja y Dios habló a Moisés. Éxodo 6, versículo 2. En esta ocasión la palabra empezó a funcionar, pero volvió a cesar de nuevo, pues el tiempo aún no estaba maduro. De ahí que el versículo continúa y le dijo, yo soy el Señor. Éxodo 6, 2. Solamente al darse la ley estuvo Moisés curado de su impedimento cuando la voz y la expresión estaban en él unidas como su órgano. Antes de ese suceso, el poder que es expresión guió a Israel en el desierto, pero sin exteriorizarse hasta que llegaron al Sinaí. Rabí Judá interpretó en el mismo sentido
el versículo 5 y 6 del capítulo 5 del Cantar de los Cantares, que dice: yo me levanté para abrir a mi amado, pero mi amado se había retirado e ido. Mientras la comunidad de Israel está en exilio, la voz está retirada de ella y la palabra no funciona como está dicho. Estoy mudo con silencio. Salmos 39, versículo 3. Y aun cuando la palabra despierta, mi amado se ha retirado. Es decir, repentinamente cesa, como había ocurrido primero con Moisés. Éxodo capítulo 6, versículo 13 dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio un encargo para los hijos de Israel y para Faraón. Según Rabí Yose, el encargo consistió en que debían hablar suavemente a Israel y respetuosamente a Faraón. Suavemente a Israel porque, aunque entonces los israelitas eran esclavos, ellos, sin embargo, eran de descendencia real. Por esta razón, la sección que se ocupa con los nombres de los que encabezaban las familias tribales viene inmediatamente después de los versículos 14-25. Rabí Hillá dice que esto es para mostrar que no habían cambiado sus hábitos si se habían casado con los autóctonos. Pero según Rabí Aja, el propósito es presentar a Moisés y Aarón y mostrar que ellos eran dignos de conducir al pueblo y actuar como sus voceros ante Faraón, porque entre los jefes de las familias tribales no había ninguno como ellos. Éxodo 6, versículo 25 dice: y Eleazar, hijo de Aarón, se tomó una de las hijas de Putiel para mujer, y ella le tuvo a Pinjas. Estos son los jefes de los padres de los levitas de acuerdo con sus familias. ¿Por qué dice estos son los jefes si el único mencionado es Pinjas? La verdad es que por haber él salvado de la plaga a millares en Israel, Números 25:8, al hacer expiación por los hijos de Israel y sus jefes, todos ellos están incluidos en él y la referencia a él es a estos. Esta expresión también sugiere que él, en su propia persona, está compensado de la pérdida de los jefes de los levitas, Nadab y Abiú. Ellos pecaron y fueron quemados, pero sus almas encontraron moradas para ellas en Pinjas. Ellos apartaron el signo del pacto de su lugar al no dejar descendencia, y él vino y de nuevo se unió a este signo, y por eso le fue dado a él el espíritu y la heredad de ellos. Todo esto ya está sugerido aquí. Efectivamente, a Pinjas se lo menciona aquí porque primero el santo, previendo que los dos hijos de Aarón dañarían el pacto, no quiso juntar a Aarón con Moisés en su misión, pero entonces, al ver que Pinjas restauraría el pacto y repararía el daño causado por ellos, consideró que al fin y al cabo era digno como está escrito a su respecto. Estos son los que a Aarón, Levítico 10:26, significando que es el mismo, digno, Aarón. Además está escrito, estos son literalmente, este es, que Aarón y Moisés. El número singular, sugiere la unidad de los dos, la fusión del viento, que equivale a Moisés, el cual simboliza la sefirá de Tiferet, con agua que equivale a Aarón, es decir, gracia. De manera similar, la expresión en el versículo siguiente, estos son literalmente, que Moisés y Aarón, sugiere la fusión del agua con el viento. Rabí Eleazar y Rabí Abba pasaron una vez una noche en una hostería en Lida. Rabí Eleazar expuso allí el versículo: por eso conoce este día y considéralo en tu corazón. Levabeja, que Yud Hei Vav Hei es otro. Deuteronomio 4:39. ¿Cómo sigue? El empleo de la forma levabeja en vez de libja sugiere un plural corazones. Y lo que Moisés quiso decir fue esto: si deseas conocer que Yud Hei Vav Hei y Elohim
son uno dentro del otro y ambos son uno, considera tus propios corazones, es decir, tus dos inclinaciones, la buena y Hei, mala, que están fusionadas entre sí y forman una unidad. También dijo que los pecadores dañan el mundo superior al producir una separación entre la derecha y la izquierda. En realidad, solo se causan daño a sí mismo, como está escrito. Él, Israel, se ha corrompido a sí mismo, de modo que ya no son sus hijos, y es el defecto de ellos. Deuteronomio 32, versículo 5. En este versículo, él mismo, y no, sugiere que ambos son causa y no son causa. Son causa, es decir, evita a la descendencia las bendiciones de arriba, como está escrito. Y la ira del Señor se encendió contra vosotros, y él cerró la puerta del cielo para que no hubiera lluvia. Deuteronomio 11, 17. Y no son causa en cuanto al cielo guarda las bendiciones para él mismo. Así, la separación por el pecador de la buena inclinación, de la mala por la consciente tendencia al mal, separa el atributo divino de la gracia del atributo del juicio, la derecha de la izquierda. Consideren las tribus. Judá emanaba de la izquierda y tendía a la derecha, con el fin de conquistar naciones y para que su mano pudiese estar en la nuca de sus enemigos. Génesis 49, versículo 8. Si no hubiese tendido a la derecha, no habría quebrantado los ejércitos de ellos. Pero la izquierda suscita juicio. La verdad es que cuando él juzga a los hijos de Israel, él los aparta de sí con su mano izquierda. Pero con los gentiles ocurre justamente lo contrario, como está escrito. Tu mano derecha, oh Señor, se ha hecho gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, ha roto en pedazos al enemigo. Éxodo 15, versículo 6. Por eso Judá, que es de la izquierda, tiende a la derecha, y las otras tribus de su compañía también tienden a la derecha. Isaacar, que se dedicaba al estudio de la Torá, que viene de la derecha, Deuteronomio 33, 2, de su mano derecha salía una ley de fuego para ellos. Y Zebulún, que apoyaba a Isaacar en sus estudios, aprovisionándolo en sus necesidades materiales, también se apegó a la derecha. Por eso Judá efectuó una doble unión, norte con agua, izquierda con derecha. Rubén, que pecara contra su padre, comenzó con la derecha, se unió a la izquierda y se apegó a ella. Y por eso todos los que pertenecían a su compañía eran de la izquierda. Por ejemplo, Simón, simbolizado por un buey. Génesis 49, 6, del cual está dicho, el rostro de un buey a la izquierda. Ezequiel 1, 10. Y Gad representa el muslo izquierdo. Aquí el sur se fusionó con el fuego, la derecha con la izquierda. Y este es el significado de las palabras. Por eso conoce este día, para unir la derecha con la izquierda, y así conocer que Yud Hei Vav Hei es Elohim. Rabí Abba dijo, muy seguramente así es. Aarón y Moisés equivale a Moisés y Aarón. Viento fusionado con agua, agua con viento. Rabí Abba expuso de manera similar el versículo. Amarás a Yud Hei Vav Hei, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, versículo 5. Dijo, la santa unificación es ahora intimada y se hace al hombre un llamado serio para que declare la unidad del nombre santo con un supremo amor, o sea, con todo su corazón, como antes, es decir, con la derecha y la izquierda, con las inclinaciones buena y mala, con toda tu alma, con el alma de David, colocada entre ellas, y con toda tu fuerza, es decir, para unir en la mente los dos nombres, Yud, Hei, Vav, Hei, y Elohim, en la esfera trascendente que está más allá de todo entendimiento.
Es esta una unificación perfecta a través del verdadero amor de Dios. Jacob, el unificador de los atributos, representa simbólicamente este amor. Esta es la significación esotérica del pronombre singular empleado en relación con Moisés y Aarón. Los dos atributos que ellos representan están fusionados en uno y no hay entre ellos separación. Rabí Judá encontró un ejemplo de lo mismo en el rey David, el cual decía de sí mismo: «Oh, cómo amo tu Torá, ella es mi meditación todo el día». Salmos 109:97. A medianoche me levanto para darte gracias por tus juicios correctos. Salmos 109:22. David guiaba a su pueblo como un pastor, de modo que no se apartara del camino de la verdad. Durante el día estudiaba la ley para perfeccionarse en ella, y de noche cantaba alabanzas al Santo bendito sea, hasta la mañana que él despertaba. Conforme lo dijo: «Despierta mi gloria, despierta, salmista y arpa, yo despierto la mañana». Durante el día buscaba administrar justicia para fusionar la izquierda con la derecha, y durante la noche cantaba alabanzas para hacer que la noche fuese una parte del día. Y observen que en su tiempo el rey David traía todas esas criaturas vivientes del campo. Salmos 104:11. Cerca del océano. Pero tan pronto como Salomón obtuvo dominio, el océano se levantó en su plenitud y las llenó de agua. ¿Cuáles de ellas fueron las primeras a las que dio de beber? Ya se ha sentado que fueron los coloreados peces superiores, acerca de los cuales está escrito: «Y llenen las aguas en los mares». Génesis 1, versículo 22. Éxodo 7, versículo 9, dice: «Di a Aarón, toma tu vara». ¿Por qué la vara de Aarón y no la de Moisés? Porque la vara de Moisés era más sagrada, pues en el paraíso superior fue grabado en ella el nombre santo, y el santo no deseaba que pudiese ser contaminada por el contacto con las varas de los magos egipcios. Pero había otra razón aún, o sea, que todos esos poderes impuros que vienen de la izquierda pudiesen ser sometidos por Aarón, cuyo grado es el de la derecha. Rabí Jillá preguntó a Rabí Yose: dado que el santo sabía que los magos egipcios eran capaces de convertir sus varas en serpientes, ¿por qué ordenó él a Moisés y a Aarón que efectuaran esta señal ante Faraón? Para él nada maravilloso había en esto. Rabí Yose respondió: el dominio de Faraón se originó de la serpiente, y por eso su castigo comenzó con la serpiente. Cuando los magos lo vieron, se regocijaron porque sabían que ellos podían hacer lo mismo. Pero entonces la serpiente de Aarón se volvió de nuevo una vara seca, como está escrito, y la vara de Aarón deglutió sus varas. Entonces ellos se asombraron y se dieron cuenta de que había un poder superior sobre la tierra. De esta manera, Aarón en realidad mostró dos señales, una arriba y una abajo. La de arriba al mostrar a Faraón que había una serpiente más elevada que regía sobre las de ellos, y la otra al hacer que madera sometiera sus serpientes. No piensen que la realización de los magos fue simplemente un hacer creer. Sus varas efectivamente se convirtieron en serpientes. Está escrito: pues yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Ezequiel 29, versículo 4. Es de allí que los magos egipcios derivaban su poder de brujería, pero la fuente de su sabiduría era el grado más bajo de todos. Observen que su sabiduría consistía en someter los grados más bajos a grados más altos, los jefes de su dominio. Estos, a su vez, derivan su poder del dragón, debajo del cual ellos están situados, como lo indica la frase que está detrás del molino.
Éxodo 11, versículo 5. Éxodo 7, versículo 19 dice: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus corrientes, sobre sus ríos, para que se conviertan en sangre. Rabí Judá dijo: ¿Cómo fue posible esto? ¿Puede una vara tenderse sobre toda esta extensión? Más aún, se dice luego, y se cumplieron 7 días después que el Señor hubo golpeado al río. Isaías 26, 25. Mencionando solamente el río y omitiendo las otras aguas de Egipto sobre las cuales Aarón había extendido su mano. La explicación es que la referencia aquí es al río Nilo, porque de este se llenan todos los otros ríos, corrientes, lagos, charros, de modo que Aarón solo necesitó golpear ese río y fueron golpeadas todas las otras aguas. La prueba está en que dice: y los egipcios no pudieron beber del agua del río. Rabí Abba dijo: observen que las aguas inferiores divergen y se desparraman a cada lado, pero las aguas superiores se juntan y concentran en un lugar, Yesod, como está dicho, que las aguas de debajo del cielo se reúnan juntas en un lugar. Génesis 1, versículo 9. Y luego, y a la reunión de las aguas, él llamó mares, como ya se ha explicado. El firmamento en el cual se hallan suspendidos el sol, la luna, las estrellas y las plantas, es el gran lugar de reunión donde las aguas superiores se juntan y desde donde se irrigaba la tierra o mundo inferior. Por eso desparrama y distribuye esas aguas lejos y a lo ancho, para que todas las cosas puedan por ellas ser irrigadas. Pero cuando pende sobre el mundo el castigo, entonces el mundo inferior no se empapa del superior, firmamento del sol y la luna, sino del lado izquierdo, acerca del cual está dicho: la espada del Señor está llena de sangre. Isaías 24, 6. Desdichados aquellos que deben beber agua de esta copa. En tales tiempos el mar se empapa a ambos lados y se divide en 2 partes, blanca y roja, misericordia y justicia. Tal fue, pues, la suerte del Egipto, que fue arrojado al Nilo y el golpe le fue infligido arriba y abajo. Por eso Israel bebió agua y los egipcios bebieron sangre. Observen que cuando el santo, bendito sea, se prepara a infligir castigo a las naciones idólatras, el lado izquierdo despierta y cambia de blancura de la luna en sangre. Luego los lagos y charcos de abajo se llenan también de sangre. Así, el castigo del injusto es efectivamente sangre. Además, cuando sobre un pueblo pende la condena de sangre, es la sangre de asesinato ejecutado por otro pueblo a quien Dios trae contra él. Pero contra Egipto, el santo, bendito sea, no optó por levantar otra nación, pues en tal caso también podía sufrir Israel, que vivía en medio de los egipcios. Por eso, él castigó a los egipcios, haciendo que sus corrientes de agua se cambiaran en sangre, de modo que no pudieran beber de ellas. Y como el poder supramundano de Egipto estaba centrado en el Nilo, el santo ejerció primero su voluntad sobre ese principado, de modo que, siendo el Nilo una de sus divinidades, pudiese ser humillado ante todo su poder más elevado. También salió sangre de los ídolos menores, como está escrito: y habrá sangre por todo el país de Egipto, en recipientes de madera y en recipientes de piedra. Isaías 34, 6. Éxodo 7, versículo 19, dice: Di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Rabí Judá comenzó a exponer sobre este versículo. ¿Por qué Aarón y no Moisés?, preguntó. Dijo: porque el santo, bendito sea, ha dicho: Aarón representa el principio del agua, y el lado izquierdo está deseoso de llevar por sí mismo el agua. Cuadra así que Aarón, el cual emana de dicho lado,
pueda conmoverlo para tomar posesión de las aguas, con lo que ellas se convertirán en sangre. Obsérvese que primero fue golpeado el más bajo de los grados. Rabí Simeón dijo: el santo bendito sea comenzó con el grado más bajo, golpeando a cada uno sucesivamente con cada dedo de su mano. Y cuando él alcanzó el más elevado, pasó a través de Egipto, mató a todos los primogénitos del país, pues los primogénitos representaron el grado más alto y selecto de todos. Obsérvese, además, que Faraón era el gobernante de las aguas, como se dice a su respecto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Ezequiel 29:3. Por esta razón, la conversión de su río en sangre fue la primera plaga. Luego siguieron las ranas que con potentes chillidos y graznidos entraron en las entrañas mismas de los egipcios. Salieron del río a la tierra seca, donde produjeron un ruido por todo el lugar hasta que cayeron muertas en el interior de las casas. Hablando esotéricamente, las 10 plagas fueron forjadas por la fuerte mano del Todopoderoso, con la mano que superó en poder a los grados de las divinidades egipcias y confundieron sus mentes hasta que ellas quedaron inermes. Obsérvese que todos los grados de ellos, tan pronto como emergieron a lo abierto para efectuar algo que todos pudieran ver, se volvieron impotentes para hacer cualquier cosa. Esto se debió a la potente mano que los oprimía. Éxodo capítulo 7, versículo 27, dice: el río pululará con ranas que saldrán y entrarán en tu casa. Rabí Simeón citó aquí el versículo. Una voz se oye en Ramá, lamentación y llanto amargo. Raquel llorando por sus hijos, porque ellos no estaban. Jeremías 31:15. La comunidad de Israel se llama Raquel, como está dicho. Como una oveja, Rachel está muda ante sus esquiladores. Isaías 53:7. ¿Por qué muda? Porque cuando otras naciones gobiernan sobre ella, la voz parte de ella y ella se vuelve muda. Ramá, literalmente alto, se refiere a la Jerusalén que es arriba. Raquel llorando por sus hijos significa que mientras Israel está en exilio, Raquel llora porque es su madre. Ella se rehusó a ser confortada en cuanto a sus hijos porque él, en singular, no está. Debiera decir, ellos no están. Ahora bien, ¿por qué se emplea el singular? Porque se refiere al esposo de Israel, a Dios. Porque es la voz de Israel y ha partido de Israel y viven separados. Y no fue una única vez que Raquel lloró por Israel, sino que siempre que está en exilio, ella llora por los hijos de Israel. Por eso el santo dio a los egipcios otra clase de voz, en el croar de las ranas que hicieron ruido en sus interiores. Éxodo 7, versículo 28 dice: ellas vendrán dentro de tu casa y tu cámara de dormir y tu cama. Aquí la cama se menciona solamente en relación con Faraón y no en relación con sus servidores y su pueblo. La razón es esta. Respecto de Sara está escrito: los príncipes de Faraón la vieron y la elogiaron ante Faraón, y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Génesis 12:15. La triple repetición de Faraón en este versículo corresponde a los 3 faraones, uno en el tiempo de Sara, uno en el tiempo de José y uno a quien Moisés castigó con su vara. El primer faraón, al ver que Sara era una mujer hermosa, ordenó a sus artistas que hicieran una semejanza de ella. Ellos pintaron su cuadro con una de las paredes de su cámara de dormir, pero él no estuvo satisfecho hasta que hicieron un cuadro de ella en madera que él tomó consigo a su cama. Cada sucesivo faraón acostumbraba a deleitar sus ojos de manera similar con ese cuadro. Por esta razón, Faraón fue castigado más severamente con sus súbditos. Las ranas hasta entraron en su cama. Rabí Abba dijo: los hijos de Israel
alaban a Dios día y noche. Y en respuesta el santo bendito sea, los recordó en Egipto y trajo contra Faraón criaturas que no quedaron calladas, ni de día ni de noche. O sea, las ranas cuyos sonidos nunca cesaban, en castigo porque había hecho pesada la carga de su pueblo santo, que ni de día ni de noche dejaba de cantar alabanzas al santo bendito sea. A causa del ruido de las ranas, nadie en Egipto podría conversar con su vecino. Por ellas el suelo mismo se contaminó y criaturitas y niños morían de su chachara. Cabe preguntar, ¿los egipcios no eran capaces de matarlas? La explicación es que por cada una que un egipcio intentaba matar con un palo o una piedra, salían 6 de su barriga, corriendo de un lado a otro, de modo que la gente se abstenía de tocarlas. Obsérvese que de las muchas corrientes y ríos que salen del mar superior y que en sus cursos se dividen y vuelven a dividirse en muchos otros ríos y corrientes, la parte que cayó al lado de Egipto fue de agua que pululaba con tales criaturas. Pues todas las aguas que salen de ese mar llevan varias clases de peces, es decir, mensajeros enviados al mundo para llevar a cabo la voluntad de su amo a través del espíritu de sabiduría. Acerca de esto, un texto tradicional dice que hay aguas que sostienen a hombres sabios y otras aguas que engendran hombres necios, de acuerdo con los diversos ríos que se ramifican a todos lados. Y bien, los ríos egipcios engendran maestros de hechicerías de varias clases y de 10 grados, como las enumera el versículo: uno que empleaba la adivinación, un adivino, o un encantador, o uno que consultaba a un espectro o a un espíritu familiar, o un nigromante. Deuteronomio 10, versículos 10 y 11. Aquí se tienen 10 especies de hechicería. Y en ese tiempo el santo bendito sea extendió su dedo y turbó los arroyos y ríos de Egipto, de modo que sus peces de sabiduría fueron confundidos. Algunas aguas se volvieron sangre, otras arrojaban pequeños peces de ninguna monta y sobre los cuales nunca se posaba el espíritu de hechicería. Entonces vino sobre ellos la plaga llamada Arof, literalmente mezcla, es decir, mezcla de varias bestias, que alegóricamente indica que el Todopoderoso confundió sus artes mágicas de manera que sus prácticas no eran capaces de juntarlas, de remendarlas. Más aún, esa confusión produjo una mezcla de una especie perversa e híbrida similar a aquellas a que se refieren las palabras de la Escritura: no sembrarás tu campo con 2 especies de simiente, ni te pondrás un vestido de 2 especies de material mezcladas juntas. Levítico 19, versículo 19. Muchas fueron entonces las legiones que se agitaron arriba, pero el santo bendito sea las confundió a todas. Estos fuertes actos que realizó el Todopoderoso se cumplieron con levantar una de sus manos contra el Egipto, arriba y abajo. Fue entonces que la sabiduría de Egipto pereció, como la Escritura dice: y la sabiduría de sus sabios perecerá, y el entendimiento de sus hombres prudentes será ocultado. Isaías 29:14. Observen además el pronunciamiento: y yo confundiré a Egipto con el Egipto. Isaías 19:2. Es decir, el Egipto celestial con el Egipto terrenal, porque las legiones celestiales están a cargo de las terrenales, y unas y otras fueron juntas puestas en desorden. Fueron confundidas en lo alto, de modo que los egipcios no pudieran derivar inspiración de las fuentes celestiales como antes. Fue con este objeto que el Todopoderoso trajo sobre ellos el Arof, o mezcla y confusión, manifestada en una mezcla de horda de bestias que los asaltó. Y lo mismo la plaga de gusanos engendrados del polvo de la tierra. Observen que todo lo que es engendrado sobre la tierra crece por el
estímulo de un capitán que lo tiene a su cargo y que todo sobre la tierra es modelado según una pauta celestial. Hay en lo alto 7 firmamentos y hay 7 zonas de tierra. Correspondientemente, en el mundo inferior hay firmamentos de 7 grados y 7 zonas de tierra. Estas, como lo han expuesto los compañeros, están dispuestas como los escalones de una escalera, elevándose una encima de otra, y cada zona tiene 10 divisiones, de modo que hay 70 en total. Cada una de estas está presidida por un capitán, y los 70 capitanes tienen a su cargo las 70 naciones de la tierra. A su vez, estas 70 divisiones terrestres limitan y rodean a Tierra Santa, como dice la Escritura, pues es el lecho de Salomón. Hay en torno 60 hombres fuertes de los fuertes hombres de Israel, Cantar de los Cantares 3. Y hay, además de los 60 mencionados, 10 ocultos entre ellos. Todas estas rodean a Tierra Santa. Y bien, en ese tiempo, el Santo bendito sea, extendió su dedo sobre la zona que fue otorgada a los egipcios, y una llama de fuego pasó por todo el trecho y secó todo el suelo aluvial, con el resultado de que el polvo de la tierra generó gusanos. Fue Aarón quien golpeó el polvo para mostrar que la mano derecha del Santo bendito sea quiebra a sus enemigos, como leemos: tu diestra, oh Señor, quiebra en pedazos al enemigo. Éxodo 15, 6. El mismo castigo está destinado a aplicarse por el Santo bendito sea a Roma, la gran metrópoli, como está escrito: y sus corrientes serán dirigidas a la pendiente, y su polvo se convertirá en sangre. Isaías 34, 9. Así, todo el polvo de la tierra se convirtió en gusanos por todo el país de Egipto. Rabí Judá y Rabí Jillá estaban una vez caminando juntos. Rabí Jillá dijo: cuando marchan juntos miembros de la compañía, ellos deben ser de un mismo corazón y una misma mente. Si por casualidad aparecen entre ellos pecadores o personas que no tienen lugar en el palacio del rey, y bien que se encuentren en su compañía, deben separarse de ellos. Han de tomar el ejemplo de Caleb, del cual está escrito: pero mi servidor Caleb, porque tuvo otro espíritu con él y me había seguido plenamente. Números 14:24. Otro espíritu significa que Caleb se separó de los otros espías y fue solo a Hebrón a fin de prosternarse en la cueva de Macpelá ante las tumbas de los patriarcas. Y Hebrón le fue otorgada como su heredad, según está escrito: a él le daré la tierra que él ha pisado. Deuteronomio 1:36. ¿Y por qué le fue dada a Hebrón? Hay para ello una razón esotérica, la misma que está en el fondo de la conexión de David con Hebrón, pues encontramos que cuando Saúl murió y David interrogó al Señor: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? La respuesta fue que subiría a Hebrón. 1 Samuel 2:1. Y bien, si Saúl había muerto y David ya era el rey con derecho, ¿por qué no proclamó él de una vez su gobierno sobre el país entero? Porque fue necesario ir a Hebrón y ser allí ungido como rey sobre Judá solamente por 7 años, y no fue declarado monarca sobre todo Israel hasta después de la muerte de Is-Boshet. En verdad, el santo bendito sea su nombre, tuvo en esto un propósito profundo. El reino santo no había de establecerse plenamente sin ligarse primero a los patriarcas en Hebrón. Cuando tuvo lugar este contacto, el reino se erigió firmemente con apoyo del mundo arriba, cuyo símbolo, en el caso de David, fue 7 años, siendo 7 el número de la perfección, porque contiene todo. Así, cuando se dice del templo: y él lo construyó en 7 años, se sugiere la misma perfección. Y bien, David deseaba construir el reino perfecto aquí abajo como una contraparte del reino arriba. Pero antes de que pudiese realizar su deseo, hubo de adquirir poder para la tarea mediante su vinculación
con los patriarcas por 7 años. Así solamente fue capacitado para establecer su reino en perfección en la manera del reino de la luz superior, un reino que nunca sería sacudido y guiado por una inspiración similar. Caleb también fue a Hebrón. Rabí Yose y Rabí Jillá estaban caminando juntos. Rabí Yose le dijo a Rabí Jillá: ¿por qué estás silencioso? Sin conversación sobre asuntos santos, la caminata no es provechosa. Rabí Jillá estalló en lágrimas y dijo: está escrito, Sarai era estéril, ella no tuvo hijos. Génesis 11:30. Desgracia, desgracia. Desgracia por el tiempo en que Agar concibió a Ismael. Rabí Yose dijo: ¿por qué? ¿Sara no concibió después y no tuvo un hijo de la santa estirpe? Rabí Jillá contestó: tú ves y yo veo, pero uno puede ver más que otro. Yo he oído algo de boca de Rabí Simeón, algo que me hace llorar. ¿Qué es? Te diré. Sara anhelaba tener un hijo propio y le dijo a Abraham: te ruego, entra en mi servidora. Génesis 16:2. Y Agar tuvo un hijo de Abraham, y Abraham rogó a Dios: oh Ismael pueda vivir ante ti. Y bien, aunque el santo bendito sea prometió a Abraham que engendraría a Isaac, Abraham estaba a tal punto apegado a Ismael que el santo hubo de prometerle: en cuanto a Ismael, yo te he oído, pues he aquí que lo he bendecido, y yo haré de él una gran nación. Génesis 16:20. Por su circuncisión, Ismael entró en el pacto santo antes de que Isaac hubiera nacido. Y bien, por 400 años el representante supramundano de Ismael permaneció ante el santo bendito sea y le suplicó de esta manera: ¿el que es circunciso tiene una parte en tu nombre? Sí. Y entonces, ¿qué hay de Ismael? ¿No es él circunciso? ¿Por qué entonces no tiene parte en tu nombre como Isaac? El santo contestó: Isaac fue circuncidado de acuerdo con la regla, pero Ismael no. Más aún, los israelitas adhieren a mí desde el 8º día de su nacimiento, y los ismaelitas por largo tiempo están lejos de mí. Él dijo: sin embargo, como Ismael fue circuncidado, merece tener una retribución. Desdicha, desdicha, que Ismael haya nacido en el mundo y fuera circuncidado. ¿Qué hizo el santo? Él expulsó a los hijos de Ismael de la comunión celestial y les dio en cambio una parte aquí abajo en el país santo, debido a su circuncisión. Y están destinados a gobernar sobre el país un tiempo largo, el tiempo en que esté vacío, exactamente como su forma de circuncisión es vacía e imperfecta. Y ellos evitarán que Israel retorne a su propio país hasta que se hubieran agotado los méritos de los hijos de Ismael. Y los hijos de Ismael librarán fuertes batallas en el mundo, y contra ellos se juntarán los hijos de Edom y harán guerra contra ellos. Algunos en tierra y otros en el mar, y algunos cerca de Jerusalén, y el uno prevalecerá sobre el otro, pero el país santo no será entregado a los hijos de Edom. Entonces se levantará una nación de los confines más lejanos de la tierra contra la malvada Roma, y luchará contra ella durante 3 meses. Y muchas naciones se juntarán allí, y caerán en las manos de ese pueblo, hasta que todos los hijos de Edom se juntarán contra él desde todos los confines de la tierra. Entonces el santo se levantará contra él, como está dicho: una mudanza del Señor de Basra y una gran matanza en el país de Edom. Isaías 34:6. Él se apoderará de los confines de la tierra para que los malvados puedan ser sacudidos fuera de ella. Job 38:13. Él eliminará a los hijos de Israel del país santo y aplastará todos los poderes y principados de las naciones en el mundo supramundano,
y solo quedará un único poder arriba para regir sobre las naciones del mundo, o sea, el poder que representa a Israel, como está escrito. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Salmos 111:5. Porque el santo nombre está a la derecha y la Torá a la derecha, y por eso todo depende de la derecha. E igualmente la salvación futura está a la derecha, como está dicho, salva con tu mano derecha. Salmos 67. Respecto de ese tiempo está escrito, entonces dirigiré a los pueblos un lenguaje puro, para que todos ellos puedan llamar el nombre del Señor, para servirle con un acuerdo único. Ageo 3:9. Y en ese día el Señor será uno y su nombre será uno. Zacarías 14:9. Sea el Señor por siempre, jamás. Amén y amén. Shalom, Urahot. Paz y bendiciones.